Hola a todos, vamos con el vídeo de la actividad resuelta número 4, es decir, cuarto vídeo de la unidad didáctica número 3 del libro de Economía de Primero de Bachillerato, escrito por mí, por Luis Martínez Herrera y editado por José Sande. Como vemos, en esta actividad resuelta vamos a tratar las funciones de ingreso y coste, tanto en forma de tabla, es decir, cómo se calculan y se sacan los datos, así como sus representaciones gráficas y una especie de interpretación de las mismas. Comenzamos. Nos decían que Carlos, que se dedica a la fabricación de collares, tiene que asumir un alquiler, que sabemos que es un coste fijo de 200 euros, y está pensando en vender estos collares a un precio de venta de 18 euros. Las dos primeras columnas de esta tabla formaban parte del enunciado del ejercicio, es decir, nos decían que en función de la cantidad de collares que fabricaba, porque los elabora él mismo, sus costes variables iban aumentando, de manera que si no hacía ningún collar no se gastaba nada en cuanto a coste variable. Podemos pensar que el coste variable es la materia prima que utiliza Carlos para elaborar estos collares, y posteriormente iban creciendo. Si hacía 10 collares se gastaba 100 euros de costes variables, si hacía 20 collares 180 euros, y así sucesivamente iba subiendo el coste variable. Nos pedían en un primer lugar que añadiéramos una serie de columnas a esta tabla en la cual indicáramos el coste fijo, el coste total, el coste medio, el coste marginal, los ingresos y los beneficios. Posteriormente hablaremos de su representación gráfica. Muy bien, comenzamos. El coste fijo es muy fácil de calcular, puesto que, como su propio nombre indica, es fijo, es decir, Carlos asumirá el mismo importe de alquiler, 200 euros, independientemente de que no fabrique ni venda ningún collar o de que sea capaz de vender 70 collares, con lo cual el coste fijo permanece fijo, invariable e igual a 200 para cualquier volumen de producción, porque es un alquiler que se paga la misma cantidad, independientemente de cuántos collares fabriquemos y vendamos. El coste total, como sabemos, no es más que la suma del coste fijo más el coste variable. Con lo cual, si Carlos no fabrica ningún collar, su coste total serán 0 de coste variable más 200 de coste fijo, 200 en total. ¿De dónde saldría, por ejemplo, este 680? No vamos a detallar todos los datos para que no sea repetitivo el vídeo. De la suma de que en caso de que Carlos fabrique y venda 50 collares, se está gastando 480 euros en coste variable más 200 de coste fijo, esto nos da los 680. Con lo cual la columna de coste total no es más que la columna de coste variable más la columna de coste fijo. Muy bien, continuamos. A continuación tenemos el coste medio. Como sabemos, el objetivo del coste medio es que Carlos conozca cuánto le ha costado fabricar de media un collar, teniendo en cuenta tanto cuánto se gasta en los collares en coste variable como el coste fijo que está pagando por el alquiler. No tiene sentido calcular el coste medio cuando Carlos no fabrica nada, porque no hay nada entre lo que he dividido el coste, no hay collares fabricados. Empezamos cuando Q pasa a ser positivo. Si Carlos hace 10 collares, vemos que se gasta un total de 300 euros. 300 euros entre los 10 collares que fabrica nos dan los 30 euros de coste medio, es decir, el coste medio es el coste total dividido por el volumen de producción, es decir, dividido por Q. ¿De dónde saldría, por lo tanto, por ejemplo, este 14,29? Sería el resultado de dividir 1.000 euros de coste total entre 70 collares fabricados. Muy bien, seguimos adelante. Coste marginal. El coste marginal lo que mide es cómo se incrementa el coste cuando incrementamos en una unidad el volumen de producción. Como pasaba con el coste medio, no tiene sentido calcularlo cuando no hemos producido todavía ningún collar porque no se ha incrementado la producción, así que no tenemos dato de origen. ¿Cómo lo calculamos de ahí en adelante? Recordemos que es el incremento del coste total dividido el incremento de la cantidad. Con lo cual, ¿de dónde sale este 10? Partimos siempre de la situación anterior, vimos cuál ha sido el incremento del coste total. Cuando no producíamos nada, vemos que el coste total era de 200 y ahora el coste total es de 300. Con lo cual, ¿en cuánto se ha incrementado el coste? 300 menos 200 igual a 100. Abajo tenemos el incremento de la producción. ¿En cuánto se ha incrementado la producción? Ha pasado de 0 a 10, con lo cual tenemos 10 menos 0, 10. 100 entre 10 nos da este 10, que mide en cuánto se ha incrementado el coste por collar al incrementar la producción de 0 a 10. Es decir, si pasamos de producir 0 a 10 collares, se incrementa nuestro coste en 10 euros por collar. Vemos que luego este coste marginal va bajando y posteriormente vuelve a subir. Por lo tanto, de nuevo, por ejemplo, ¿de dónde saldría este 7? Saldría de comparar el coste total de 450 con el de 380. Vemos que se ha incrementado el coste en 70 euros, dividido en cuánto se ha incrementado la producción, que ha pasado de 20 a 30, 10. Con lo cual, 70 de incremento de coste entre 10 de incremento de volumen de producción, nos dan estos 7, que significa que cuando Carlos pasa de hacer 20 a 30 collares, su coste se incrementa en 7 euros por collar producido.
Vamos ya a la penúltima columna, ingreso total. El ingreso total no es más que precio por cantidad, es decir, ¿cuánto ingresa, cuánto factura Carlos vendiendo collares? Pues el número de collares que venda, Q, multiplicado por los 18 euros a los que vende cada collar. Si no vende ningún collar, 0 por 18, 0. Si vende 10 collares, 10 por 18, 180 y así sucesivamente. Así que, por ejemplo, este 1260 es el resultado de multiplicar los 70 collares que está vendiendo por los 18 euros a los que vende cada collar. Por último, la función de beneficio sabemos que es simplemente ingreso menos coste. Es decir, el beneficio es igual a lo que está ingresando, en este caso 0, menos sus costes totales 200. 0 menos 200 nos da menos 200. Así que de nuevo, por ejemplo, ¿de dónde saldría este 220? De coger el ingreso total, 900, y restar el coste total, 680, la diferencia son 220. Así que vemos que al principio, cuando el volumen de producción y venta es pequeño, el beneficio que obtiene Carlos es negativo, está perdiendo dinero, y posteriormente, cuando aumenta el volumen de producción, cuando es capaz de vender muchos collares, entonces el beneficio sí que pasa a ser positivo. El motivo por el que el beneficio aquí es negativo es porque lo que gana vendiendo 10 collares, en cuanto a coste variable, comparando el precio y el coste variable, no le compensa todavía o no le es suficiente para cubrir los costes fijos de 200. De manera que para volúmenes de producción pequeños perderá dinero. Si es capaz de vender 30 o más collares, sí que ganará dinero. Muy bien, ya hemos completado la tabla. Vamos a traspasar esta información a los gráficos. En un primer gráfico teníamos que representar las funciones de coste fijo, coste variable, coste total e ingreso total. Bueno, la función de coste fijo es muy fácil de representar porque es igual a 200 independientemente del volumen de producción. Ponemos aquí el volumen de producción, en el eje vertical ponemos euros porque recordemos que todas estas cifras son unidades monetarias, son euros de costes o de ingresos, de modo que aquí tenemos la cifra de 200, el coste fijo es constante igual a 200, es decir, se trata de una línea horizontal. Vamos con la función de coste variable. Lo único que tenemos que hacer es ir dando datos. Cuando Q es igual a 0, coste variable es igual a 0. Cuando Q es igual a 10, coste variable es igual a 100. Y así sucesivamente, y después unir los puntos. Vemos que la función de coste variable tiene una pendiente alta al principio, después se reduce un poco y después vuelve a aumentar. Esto es debido al comportamiento de la función de producción, es decir, si vemos el vídeo de la actividad resuelta número 1 de esta misma unidad, recordaremos que existía la ley de los rendimientos decrecientes, que nos decía que llega un punto en el cual pasamos a ser ineficientes, lo cual hacía que el producto marginal disminuyera, y en este caso hace que el coste marginal aumente, o lo que es lo mismo, hace que la producción, o mejor dicho, que los costes, perdón, empiecen a aumentar a partir del punto en el que somos ineficientes, de modo exponencial, de modo que al principio la pendiente se va reduciendo, porque los segundos collares nos van costando menos que los primeros, los terceros un poquito más que los segundos, pero después cada collar nos cuesta un poquito más que el anterior y eso hace que la pendiente del coste variable aumente. Para representar el coste total, hemos representado ingreso total y coste total en un color diferente para que se vean estas dos funciones que son los totales de un modo más resaltado. Para representar la función de coste total, de nuevo, simplemente damos puntos. Cuando Q es igual a 0, coste total es igual a 200. Cuando Q es igual a 10, coste total igual a 300, y así sucesivamente, y unimos. Y vemos que la función de coste total no es más que la función de coste variable elevada, desplazada hacia arriba en 200 unidades, en 200 euros, que es el coste fijo, porque recordemos que coste total es igual a coste variable más coste fijo. Así que esta función, la de coste total, es la de coste variable más la de coste horizontal sumadas horizontalmente. Como particularidad, fijémonos en que el coste variable parte de 0. Si Carlos no produce nada, no se gasta nada en materias primas con las que hace el collar, pero el coste total parte de 200, porque aunque no produzca nada, debe asumir el coste fijo, que en este caso es igual a 200, con lo cual el coste fijo determina el punto de partida o el corte con el eje vertical de la función de coste total, pero su crecimiento depende del coste variable. Por último, la función de ingreso total la tenemos aquí, de nuevo damos puntos y unimos y vemos simplemente que se trata de una recta con pendiente creciente. La pendiente es igual, en este caso, a 18, que es el precio de venta. Identificamos aquí el punto en el cual el ingreso total y el coste total coinciden, con lo cual para cantidades más pequeñas el beneficio es negativo y para cantidades mayores a estas el beneficio es positivo, porque recordemos que beneficio es ingreso menos coste, con lo cual para volúmenes de producción pequeños vemos que el coste es superior al ingreso, así que como el coste es mayor que el ingreso, el beneficio es negativo, se pierde dinero. Al contrario, para volúmenes de producción mayores, vemos que el ingreso es mayor que el coste, o lo que es lo mismo, se tienen beneficios positivos. Carlos sí está gastando dinero.
Bien, vamos a analizar ahora las funciones de coste marginal y coste medio que hemos representado en un segundo gráfico. De nuevo, para representarlas tenemos aquí los datos, simplemente vamos dando valores. Para el coste marginal, cuando Q es igual a 10, el coste marginal es 10, etcétera. Vamos dando puntos y los unimos para representar el coste marginal. Y hacemos lo mismo con el coste medio, que pasa de 30, 19, etcétera, y damos los valores. ¿Qué está pasando? Como pasaba con la función de producción, si no lo hemos visto ya es bueno ver el vídeo de la función de producción, actividad resuelta número 1 de esta misma unidad didáctica. Lo que pasaba es que al principio cada vez somos más productivos cuando nos ponemos, pero después llega un punto en el que somos ineficientes, con lo cual los primeros collares que está haciendo Carlos, cada vez le cuestan menos de producir, el coste marginal se va reduciendo, es decir, la segunda tanda de collares los hace de una manera más eficiente y gasta menos dinero de lo que había gastado en los collares anteriores, lo cual viene reflejado en un coste marginal con pendiente decreciente. Sin embargo, llega un punto a partir del cual, que es cuando la función de coste variable, y por lo tanto la de coste total, pasaba de tener una pendiente cada vez menor a una pendiente cada vez mayor, que el coste marginal empieza a aumentar. Es decir, Carlos se va cansando en la elaboración de collares, y si los primeros le costaban 10 cada uno, los segundos le costaban menos que los anteriores, 8, los terceros menos que los anteriores, 7, pero los siguientes ya está cansado y le costan un poquito más, 10, esto empieza a crecer, los siguientes un poquito más, 13, sigue creciendo, etc. Con lo cual el coste marginal al principio es decreciente y después tiende a crecer. Fijémonos, sin embargo, que el coste medio sigue decreciendo incluso cuando el coste marginal empieza a incrementarse. El razonamiento es exactamente el mismo de lo que sucedía con el producto medio y el producto marginal. ¿Qué pasa cuando Q es igual a 40? Fijémonos para este dato. Vemos que el coste marginal es de 10, es decir, el coste marginal es mayor de lo que lo era antes. Sin embargo, aunque nos estamos gastando más dinero en hacer estos collares de los que nos habíamos gastado en hacer los anteriores, nos estamos gastando menos dinero de lo que nos habíamos gastado de media en hacer todos los anteriores. Como de media me habían costado 15, si estos me cuestan 10, contribuye a que la media baje a 13,75. Y como los siguientes me cuestan 13, que sigue estando por debajo de la media, contribuye a que la media baje un poquito más a 13,60. Así que el coste medio sigue bajando hasta que los siguientes collares, que me cuestan 15, ya me cuestan más de lo que me habían costado todos los anteriores de media, que eran 13,60, y hace que la media suba a 13,83. Con lo cual, el punto en el cual se cortan el coste medio y el coste marginal define el mínimo del coste medio. Como indicamos en la actividad resuelta número 1, sabemos que estas relaciones no son fáciles de trabajar, es bueno repetir este vídeo, pararlo, volver a verlo varias veces y tratar de encontrar la relación entre los conceptos marginales y medios que son tan importantes en la disciplina económica. Y eso es todo con respecto a las actividades resueltas de la unidad didáctica número 3. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.